Cuando la paciencia se rompe, no suena, no avisa. Simplemente sientes un golpe seco en el centro del pecho, como si algo dentro de ti se hubiera partido en dos. Llevas días, semanas, quizá meses cargando más de lo que un ser humano debería cargar. Y aún así, sigues intentando aguantar, dar la talla, ser fuerte, demostrar que puedes con todo. Pero llega ese instante en el que una palabra, un gesto, una presión más, una obligación que no pediste, te atraviesa como una flecha. Y ahí es donde aparece lo que temías, tu peor versión, la que reacciona sin pensar, la que explota sin medir, la que hiere incluso a quienes no querías herir. Eso es lo que duele de verdad. No el cansancio, no el problema, sino ver que te estás convirtiendo en algo que no reconoces. Musashi decía que un guerrero no se mide por la calma que mantiene, sino por lo que hace justo después de perderla. Él sabía que la paciencia es finita, que el alma se cansa, que la mente se satura y que incluso los más disciplinados pueden quebrarse. Pero también sabía algo más profundo. Cuando la paciencia se rompe, la emoción no debe gobernarte. La ira, la frustración, la rabia no tienen por qué convertirse en movimiento. La mayoría de la gente estalla, él no. Cuando la presión llegaba a su punto máximo, Musashi hacía lo contrario a lo que dicta el impulso humano. No se movía, no abría la boca, no avanzaba ni retrocedía. Detenía su cuerpo como si se clavara en la tierra, pero dejaba que la emoción subiera sin ocultarla, porque sabía que una emoción observada se transforma, pero una emoción actuada destruye. Tú has vivido eso muchas veces. En el trabajo, cuando te humillan, te exigen más. Te cargan tareas que no son tuyas o te hablan como si fueras reemplazable. En casa, cuando la tensión se acumula, cuando la familia cree que puedes con todo, cuando sientes que nadie entiende el desgaste que arrastras. En la vida personal, cuando un comentario, un mal gesto o una injusticia te encienden por dentro y te encuentras a punto de perderlo todo por una reacción que duraría apenas unos segundos. Sabes lo que es sentir que estás al borde del colapso emocional. Sabes lo que es arrepentirte después. Sabes lo que es verte explotar y no reconocerte. Por eso esta lección existe. Porque Musashi entendía algo que nadie te enseñó. La emoción no es el enemigo. El enemigo es el movimiento impulsivo que nace del dolor. El primer paso de su estrategia no era calmarse, no era respirar, no era mirar al cielo buscando paz. Su primer acto era todavía más simple y más duro. Quietud absoluta. Una quietud que corta la reacción antes de que la reacción te posea. Si tu cuerpo no se mueve, tu mente deja de ser un animal desbocado. Empieza a observar. Y cuando observas, la emoción cambia de forma. Pierde filo, pierde velocidad, pierde la capacidad de destruirte. Esa quietud no es debilidad, es un acto de poder. Porque cuando detienes tu cuerpo en medio del caos, el mundo deja de empujarte. Es como clavar la espada en el suelo durante una tormenta. No detiene la lluvia, pero te da un punto de apoyo para no ser arrastrado. Entiende esto. Perder la paciencia no significa que seas incapaz. Significa que has estado haciendo demasiado, sosteniendo demasiado, absorbiendo demasiado. Y aún así, sigues aquí. Eso no te convierte en débil. Te convierte en alguien que necesita una estrategia nueva, no más aguante. La próxima vez que sientas que vas a estallar, no pelees contra la emoción. No intentes apagarla. No intentes fingir calma. Quédate quieto. No respondas. No gesticules. No intentes tener razón. No entregues munición a nadie en ese estado. Mira un punto fijo, aunque sea el suelo o tu propia mano. Deja que la emoción suba como una ola y obsérvala desde fuera, sin moverte con ella. Ese instante de quietud será el punto exacto donde recuperas el control. Puede que todo siga ardiendo a tu alrededor, pero tú no arderás con ello. Porque la verdadera paciencia no es la que evita sentir, es la que te permite no reaccionar aunque lo estés sintiendo todo. Musashi lo sabía, y ahora tú también. Este es el primer cimiento de la mente guerrera.
Detener el movimiento para que la emoción no decida por ti. El silencio externo es la única vía para que vuelva la claridad interna, y la claridad siempre gana. Escribe en comentarios: dominio antes de impulso. Hay un momento en la vida en el que no es la rabia lo que te rompe, sino el cansancio de repetir siempre el mismo patrón. Intentas mantener la calma, intentas ser razonable, intentas no perderte en discusiones que sabes que no llevan a ningún sitio. Pero hay situaciones que vuelven una y otra vez como un enemigo invisible. Gente que se aprovecha de tu silencio. Problemas que se acumulan. Tensiones que se repiten hasta vaciarte. Llega un punto en el que ya no explotas por lo que sucede hoy, sino por lo que vienes cargando desde hace demasiado tiempo. Ese estallido no es un momento, es la suma de todo lo que no pudiste decir, de todo lo que tuviste que soportar, de todo lo que cerraste para no herir, de todo lo que tragaste para mantener la paz. Musashi decía que un guerrero no se rompe en el combate, sino antes, cuando no se prepara para el caos que sabe que vendrá. Para él, la pérdida de paciencia no era un accidente, era un aviso de que habías descuidado tu vigilancia interna. No es que seas débil, es que has vivido demasiado tiempo reaccionando a todo lo que te lanzan, como si estuvieras siempre llegando tarde a tus propias emociones. La gente que te exige nunca se pregunta cuánto pagas tú por dentro. Las situaciones que te ahogan no desaparecen por voluntad. El mundo no deja de presionarte porque estés al límite. Por eso Musashi desarrolló uno de sus principios más brutales: anticiparse al caos. Y esto no significa pensar positivo ni rezar por un día mejor. Significa tener claro que habrá fricción, habrá tensión, habrá ataques, habrá decepciones. Y llegar preparado, no sorprendido. La mayoría pierde la paciencia porque vive esperando que las cosas salgan bien. Cuando salen mal, el golpe es doble. La realidad y la expectativa rota. Tú lo has sentido, esa sensación de otra vez lo mismo. Ese derrumbe por dentro cuando la vida repite una prueba que ya te desgastó demasiado. Pero si cada día te levantas esperando paz, cada fricción te desarma. En cambio, si te levantas esperando desafíos, te conviertes en alguien a quien el caos no sacude. Solo confirma lo que ya sabía. Piensa en todo lo que te ha agotado últimamente. Ese trabajo que no te respeta. Esa persona que te busca para descargar su frustración. Esa responsabilidad que te lanzan aunque no te corresponde. Ese clima emocional tóxico que te rodea. Te afecta porque no anticipas el impacto. Te afecta porque sigues esperando que cambien. Te afecta porque quieres que por una vez todo fluya. Pero la vida no cambia porque tú lo desees. Cambia cuando tú cambias la manera de entrar en ella. Musashi se preparaba antes de entrar en cualquier combate, aunque fuera insignificante. No entrenaba por si acaso. Entrenaba porque sabía que, cuando llegara el momento de tensión, solo sobreviviría quien ya había recorrido en la mente todos los escenarios posibles. Así deberías actuar tú con las personas y situaciones que te llevan al límite. Si sabes que ese compañero va a buscar provocar, si sabes que ese familiar va a criticar, si sabes que ese jefe va a cargar sobre ti, si sabes que esa conversación va a ser tensa, no lo vivas como sorpresa, no lo vivas como traición, vívelo como algo previsto. La anticipación te quita impacto, te quita shock, te quita desgaste. Cuando anticipas, no reaccionas desde el dolor, sino desde la estrategia. Tu paciencia deja de ser frágil porque ya no la estás defendiendo. La estás gestionando. El golpe que esperas no te derriba. La palabra que prevés no te hiere. La presión que conoces no te quiebra. Te transformas en alguien que entra al día con la mentalidad de un guerrero, no buscando paz, sino preparado para atravesar cualquier fricción sin perderse por dentro. Y para que esto funcione, debes construir un pequeño ritual interno. Cada mañana, recuerda las 3 situaciones que suelen romper tu calma. Nómbralas con brutal honestidad. No las edulcores. No les tengas miedo. Reconócelas como los campos de batalla que son. Luego imagina cómo vas a actuar cuando aparezcan. No lo improvises. Visualiza tu postura, tu tono, tu silencio, tu distancia.
Llega preparado. La anticipación crea un colchón emocional que te protege del impacto que te destruía antes. No elimina el caos, pero te permite atravesarlo sin ceder, sin explotar, sin herirte. Si esto te parece frío, es porque la vida ya te enseñó que improvisar solo te desgasta. No puedes seguir esperando que todo mejore por sí solo. Necesitas posicionarte como un guerrero que entra en terreno inestable con la claridad de que nada lo va a tomar por sorpresa. Cuando la paciencia se rompe, duele. Pero cuando anticipas, deja de romperse, porque ya no te enfrentas a lo inesperado. Te enfrentas a lo conocido, y lo conocido, aunque moleste, no te domina. Escribe en comentarios: camino preparado siempre. Hay un instante en el que no es el problema lo que te revienta por dentro, sino la velocidad con la que todo sucede. Te presionan para decidir ya, para contestar ya, para dar explicaciones ya, para asumir cargas ya. La vida moderna está diseñada para empujarte sin descanso, para obligarte a reaccionar sin pensar, para hacerte sentir culpable si te detienes, para hacerte creer que si no respondes al momento fallas, decepcionas o quedas por debajo de lo que esperan de ti. Ese ritmo no es humano. Ese ritmo mata la calma, mata la claridad, mata la paciencia, te vacía, te convierte en una sombra de ti mismo, alguien que actúa por impulso porque no tiene espacio para pensar. Musashi entendió esto siglos antes de que el mundo se volviera tan ruidoso. Él sabía que un guerrero no pierde porque le falte fuerza, sino porque pierde el tiempo interior, el ritmo propio, la cadencia mental. En sus duelos, el enemigo siempre buscaba acelerar el combate, provocar una reacción rápida, empujar al error, y él jamás caía en esa trampa. Cuando el rival quería velocidad, él ralentizaba. Cuando el rival buscaba tensión, él creaba vacío. Cuando el rival trataba de dominar el ritmo, él cambiaba el suyo. La paciencia no era un don para Musashi, era una consecuencia de una estrategia, la distancia mental inmediata. Esto significa algo simple y brutal. No es tu problema lo que te destruye, es la velocidad con la que lo dejas entrar en ti. Cuando alguien te habla mal, te apresuras a responder. Cuando algo te sale mal, te apresuras a criticarte. Cuando surge un conflicto, te apresuras a defenderte. Cuando sientes dolor, te apresuras a buscar explicación. Ese atropello emocional hace que cada mínima fricción se convierta en una batalla perdida. No tienes tiempo para respirar, no tienes tiempo para ver, no tienes tiempo para elegir. Solo reaccionas, como si tu vida estuviera en manos de la urgencia de otros. La distancia mental inmediata es lo contrario. Es crear un vacío entre lo que sucede y lo que haces. No un minuto, no un discurso interior, no una pausa romántica. Es un segundo en el que te echas hacia atrás dentro de ti. Es un microsalto hacia tu propio interior que te permite ver desde fuera lo que te estaba tragando. Es darte cuenta de que la emoción que sube no es una orden, sino un aviso. Que no tienes que responder ahora. Que no tienes que decidir ahora. Que no tienes que cargar con todo ahora. Imagina esos momentos que te quiebran. Cuando esa persona suelta la frase que te atropella, cuando en el trabajo te cargan lo que no te toca, cuando un familiar te juzga sin saber lo que callas, cuando la vida te exige más de lo que puedes sostener. Ahí, donde siempre reaccionas, es donde Musashi aplicaría su método. Retroceso interno, no físico, no visible, retroceso mental. Como si tu mente diera un paso atrás para observar en vez de atacar. En ese paso atrás, la emoción pierde poder, la urgencia pierde filo, la presión pierde el control que tenía sobre ti. No sabes la cantidad de errores que se evitarían si aplicas esta distancia mental en el instante exacto en que tu paciencia explota. No sabes cuántas discusiones nunca hubieran existido. Cuántas palabras no habrías dicho, cuántas decisiones impulsivas no habrías tomado, cuántas heridas no habrías causado ni recibido. Pero nadie te enseñó este arte. Te enseñaron a ser rápido, no a ser sabio. Te enseñaron a responder, no a sostener. Te enseñaron a cumplir, no a elegir tu propio ritmo. Cuando aplicas distancia mental inmediata, dejas de ser un prisionero de lo que sientes.
No niegas la emoción, no la escondes. Simplemente no la dejas manejar tus manos ni tu lengua. El silencio que surge de ese retroceso no es una huida. Es poder puro. Es exactamente el lugar donde recuperas tu humanidad en mitad del caos. Porque en ese instante, aunque todo arda, aunque todo presione, aunque todo duela, tú vuelves a ser dueño de ti. La próxima vez que estés a punto de explotar, no actúes, no respondas, no entres en la discusión. No te defiendas. Haz el movimiento que casi nadie hace. Retírate hacia adentro. Observa desde detrás de tus propios ojos lo que está ocurriendo. Mira la situación como si le estuviera pasando a otro. Ese cambio de perspectiva, ese salto interno, rompe el hechizo de la impulsividad. Es como si el mundo perdiera velocidad y tú recuperaras tu centro. Y cuando recuperas tu centro, todo cambia. La emoción ya no te arrastra, la urgencia ya no te gobierna, la presión ya no te define. No necesitas tener la razón, no necesitas gritar, no necesitas justificarte. Puedes decidir qué hacer, no desde la herida sino desde la claridad. Esa claridad es la que te salva de ti mismo. La distancia mental inmediata no te quita el dolor, pero te quita el daño. No elimina el conflicto, pero te evita destruirte en él. No desaparece los problemas, pero te devuelve el control que la vida te ha arrebatado poco a poco. Musashi lo usaba en combate. Tú vas a usarlo en la vida, porque donde la espada corta el aire, a ti te corta la urgencia. Y sobrevivir consiste exactamente en eso. Detener el ritmo del mundo para no perder el tuyo. Escribe en comentarios: mando sobre mi ritmo. Hay un tipo de dolor que no viene del conflicto ni del cansancio, sino del ruido. Un ruido que no suena fuera, sino dentro de tu cabeza. Opiniones, reproches, expectativas, comparaciones, culpas que no te pertenecen. Todo eso se acumula como un murmullo constante que te persigue incluso cuando estás en silencio. No importa si estás trabajando, si estás en casa, si estás solo o rodeado de gente. El ruido mental te acompaña como una sombra que no se despega de ti. Y cuando ya vienes cansado, saturado, emocionalmente al límite, ese ruido se vuelve insoportable. No te deja pensar, no te deja respirar, no te deja encontrar un solo espacio para ti. Es imposible mantener la paciencia cuando tu mente está llena del eco de voces que nunca se callan. Musashi sabía que un guerrero no pierde la calma por lo que oye fuera, sino por lo que no puede callar dentro. Antes de cualquier combate, antes incluso de levantar su espada, practicaba algo que pocos entienden: cortar el ruido. No era meditación, no era espiritualidad, no era desconexión romántica. Era un acto brutal de disciplina interna que consistía en expulsar todo pensamiento que no fuera útil para sobrevivir. Su mente era un territorio donde solo tenía espacio lo necesario. Nada más, nada menos. Todo lo demás era considerado enemigo. Piensa en tu día a día. Piensa en cuántas veces cargas con opiniones que no pediste. Piensa en cuántas veces te juzgas con palabras que no son tuyas. Piensa en cuántas veces te quedas pensando en cosas que no tienen solución ahora. Piensa en cuántas discusiones internas te quitan más energía que los problemas reales. Ese ruido emocional te está rompiendo mucho más de lo que te rompen las situaciones. Porque no te da tregua. Alimenta la impaciencia. Amplifica la frustración. Deforma la realidad hasta que no sabes qué emoción es tuya y cuál proviene de los demás. Cortar el ruido no significa no pensar. Significa eliminar lo irrelevante. Significa hacer silencio no afuera, sino adentro. Musashi lo llamaba eliminar las nubes. Nubes de preocupación, nubes de inseguridad, nubes de recuerdos inútiles, nubes de miedo al futuro. Él sabía que una mente nublada hace movimientos torpes. Y tú lo sabes también. Cuando estás ahogado por ese ruido, todo lo que haces sale peor. Dices lo que no querías decir. Actúas como no querías actuar. Pierdes el control justo cuando más necesitas mantenerlo. Ese ruido es el verdadero enemigo de tu paciencia. Porque la paciencia no muere cuando las cosas salen mal.
Muere cuando tu mente está demasiado cargada para procesar lo que sucede. Lo que te saca de quicio muchas veces no es la situación, sino la acumulación invisible de pensamientos que no supiste expulsar a tiempo. Y nadie te enseñó cómo hacerlo. Te enseñaron a aguantar, te enseñaron a ser fuerte, te enseñaron a callar, pero no te enseñaron a silenciar lo que te destruye por dentro. Musashi tenía un método directo: cortar el ruido con un pensamiento firme. No varios, no 10. 1. Un pensamiento que funcionara como espada interna. Cuando el ruido aparecía, él lo reemplazaba por una sola frase que concentraba toda su atención. Ese acto destruía la dispersión mental, convertía un caos interno en un foco. Y cuando hay foco, la impaciencia se debilita. Tú puedes hacer lo mismo, incluso en medio del caos emocional. Cuando sientas que tu mente empieza a llenarse de ruido, no intentes luchar contra cada pensamiento. Perderás. No intentes razonar todo lo que te molesta. Te desgastarás. No intentes controlar todas las voces. Te confundirás. Haz lo que hacía Musashi. Elige una frase como ancla. Una frase que no sea bonita sino útil. Algo que corte. Algo que centre. Algo que ordene. Algo que puedas sostener en tu mente como si fuera la empuñadura de una espada. Esa frase puede ser simple. Aquí estoy. Ahora veo. Me mantengo. No cedo. No necesitas más. Cuando el ruido suba, repítela internamente con firmeza. Haz que sea más fuerte que cualquier otro pensamiento. Haz que tu mente vuelva a una sola dirección. Ese enfoque romperá la cadena de pensamiento compulsivo que te roba la calma. No es magia, es estrategia. Es como un guerrero controla un campo de batalla que nadie más ve. Y cuando cortas el ruido, algo sucede que siempre sorprende. La emoción baja, la presión disminuye, las palabras dejan de ser armas. La situación pierde su peso, el impulso deja de dominarte. Y tú vuelves a sentir ese microespacio donde eres capaz de respirar, donde puedes pensar sin gritarte por dentro, donde puedes ser tú sin la interferencia de todo lo que otros han puesto en tu mente. Ese silencio no te hace débil, te hace letal. Porque una mente silenciosa es una mente que decide. Una mente silenciosa es una mente que no reacciona. Una mente silenciosa es una mente que no se rompe. En medio de la tormenta emocional, cortar el ruido es la forma más pura de autocontrol que existe. Escribe en comentarios: silencio para decidir. Hay momentos en los que no es la situación lo que te derrumba, sino la sensación de que todo ocurre demasiado rápido. Una palabra que te hiere, una exigencia inesperada, un problema que aparece sin aviso, y de pronto tu cuerpo reacciona antes que tu mente. El pulso se acelera, la respiración se corta, tu paciencia se evapora sin darte tiempo a sostenerla. Es como si alguien apretara un botón interno que activa toda tu rabia acumulada. No lo piensas, no lo decides, simplemente sucede. La vida te golpea con un ritmo que no controlas, y tú entras en ese ritmo como un prisionero arrastrado por una corriente demasiado fuerte. Musashi conocía este fenómeno mejor que nadie. Él sabía que el ritmo del adversario es una trampa. Si te dejas llevar por la velocidad del enemigo, pierdes precisión. Si te obligan a moverte antes de tiempo, pierdes claridad. Si reaccionas al compás de lo que ocurre afuera, acabas sacrificando tu disciplina interna. Para él, el verdadero combate no era solo físico, era un duelo de ritmos. Un duelo donde ganaba el que imponía su propio tempo y obligaba al otro a adaptarse. En su filosofía, cambiar el ritmo es un arma, y también es una forma de recuperar la paciencia cuando ya la has perdido. Tú lo has vivido muchas veces, cuando el entorno te acelera sin darte tregua. Cuando alguien te presiona a contestar ya, decidir ya, resolver ya, reaccionar ya. Cuando la vida no espera que respires. Cuando sientes que vas siempre detrás de los acontecimientos, intentando evitar un incendio mientras otro ya está empezando. Esa velocidad que te arrastra es lo que te rompe. No es el problema en sí, es el ritmo del problema. Es la sensación de que todo sucede antes de que puedas situarte, y cuando estás agotado, quemado, emocionalmente saturado,
Ese ritmo te revienta por dentro y te convierte en alguien que no quieres ser. Musashi no aceptaba el ritmo del adversario. Lo interrumpía, lo deformaba, lo ralentizaba o lo aceleraba según lo que necesitara. Y lo hacía con una intención muy clara: recuperar el mando interno. Esa es la lección que necesitas ahora. No puedes permitir que la vida marque tu compás emocional. No puedes seguir reaccionando a la velocidad del entorno. No puedes seguir viviendo como si todo fuera urgente. Porque lo urgente no es irreal. Lo urgente es una imposición externa que te roba la paciencia, te roba la cordura y te roba la energía. Cambiar el ritmo no significa moverte más lento de manera artificial. Significa actuar desde tu propio eje. Significa no entrar en el ritmo del otro. Significa romper la inercia que te arrastra. Significa frenar cuando te empujan, avanzar cuando te esperan quieto, callar cuando quieren arrancarte una reacción, hablar cuando quieren descolocarte. Significa tomar el control del tempo como si fuera un arma. Piensa en una discusión. El otro eleva la voz. Tú respondes sin pensar. El otro acusa. Tú te defiendes de inmediato. El otro provoca. Tú saltas. Todo eso sucede porque estás aceptando el ritmo del adversario. Si cambias el ritmo, el combate emocional se rompe. Si te quedas en silencio 5 segundos más de lo esperado, desactivas la tensión. Si respondes más tranquilo de lo que tu emoción quiere, desarmas la provocación. Si decides respirar antes de contestar, desarticulas el impacto. Ese microcambio de ritmo te devuelve la autoridad que habías perdido. En tu vida diaria sucede igual. En el trabajo, cuando te cargan tareas sin aviso, lo urgente te aplasta porque sientes que tienes que responder en el momento. En tu familia, cuando alguien te exige emocionalmente, crees que tienes que demostrar calma inmediata. En lo personal, cuando algo sale mal, te castigas antes de analizar. Todo eso es ritmo impuesto. No es tuyo. Te está destruyendo porque no te das el permiso de romperlo. Musashi decía que un ritmo bien elegido puede cambiar el desenlace de un combate. Tú puedes cambiar el desenlace de tu día si decides no entrar al ritmo que te está desgastando. Puedes dar un paso mental atrás antes de reaccionar. Puedes tomarte un instante que nadie notará, pero que para ti será vital. Puedes elegir ralentizar tu voz, tu gesto, tus palabras. Puedes imponer un tempo que te cuide en vez de destruirte. Cuando cambias el ritmo, sucede algo silencioso pero poderoso. Tu paciencia vuelve. No porque el problema desaparezca, sino porque ya no te está arrastrando. Tú estás marcando la cadencia. Tú estás recuperando la dignidad. Tú estás dejando de ser prisionero del impulso para convertirte en dueño de tu movimiento. La vida deja de atropellarte y empieza a seguirte. Y ese simple cambio te transforma de víctima emocional a guerrero estratégico. El mundo seguirá intentando acelerarte, seguirá empujando, seguirá reclamando, seguirá presionando. Pero tú no tienes por qué bailar al ritmo del caos. El ritmo es tuyo. Y cuando lo eliges, recuperas algo que hace tiempo que creías perdido: tu calma, tu claridad y tu fuerza interna. Escribe en comentarios: yo marco el ritmo. Hay un punto en el que no es la situación la que te supera, sino la temperatura interna que llevas acumulada. Esa sensación de calor que sube por el pecho, que aprieta la mandíbula, que tiembla en las manos aunque intentes ocultarlo. Llega sin aviso. Llega tras días de aguantar, de callarte, de sostener conversaciones que te drenaban, de sonreír cuando estabas roto, de asumir responsabilidades que no eran tuyas, de tragarte palabras que te habrían liberado pero habrían herido a alguien. Ese calor no es ira del momento, es la suma de todos los momentos que has dejado pasar. Y cuando sube demasiado rápido, pierdes el control, pierdes la paciencia, pierdes la compostura que tanto te cuesta mantener. Te conviertes en alguien que no quieres ser. Musashi hablaba de ese calor como la sangre que se calienta antes del golpe. No era una metáfora, era literal. Él sabía que un guerrero puede entrenar la espada, la postura, la estrategia, pero si no entrena la sangre, pierde.
Porque la sangre caliente te vuelve rápido, reactivo, impreciso. Te empuja a atacar cuando aún no entiendes el ataque. Te hace avanzar cuando deberías esperar. Te obliga a decidir cuando todavía no ves. Te empuja a responder desde la herida, no desde la claridad. Y la claridad es lo único que te puede salvar cuando todo te supera. La enseñanza de Musashi era tan sencilla como brutal. Enfría la sangre, porque si controlas la temperatura de tu interior, controlas la dirección de tus actos. Enfriar la sangre no significa reprimirte ni convertirte en piedra. No significa perder emoción. Significa ganar precisión, porque no hay nada más peligroso para ti que actuar desde el calor. El calor distorsiona todo, exagera las palabras que escuchas, multiplica la gravedad del problema, hace que una pequeña fricción se sienta como una ofensa personal. El calor te hace creer que estás en peligro cuando en realidad estás simplemente cansado, y ese engaño te rompe más que cualquier adversario externo. Piensa en esos momentos en los que tu paciencia desaparece en segundos. Cuando alguien lanza una frase que te atraviesa, cuando un comentario te toca la herida que creías cerrada, cuando un ataque inesperado te sorprende en el peor momento, cuando alguien te trata con una injusticia tan evidente que sientes el fuego subiendo a la garganta. No estás explotando por lo que sucede, estás explotando porque tu sangre ya venía caliente desde antes. No te estás enfadando ahora, llevas semanas enfadado, llevas meses acumulando. Lo de hoy fue solo la chispa que encendió lo que ya estaba ardiendo. Musashi entendió que un guerrero que enfría su sangre piensa mejor, ve mejor, decide mejor. No se trata de ser frío emocionalmente. Se trata de no dejar que el calor de los demás o el calor de tu propia historia controle tu mano. Él tenía un gesto casi imperceptible antes de cada movimiento. Hacía una pausa interna para bajar la temperatura. No eran minutos, era un instante, una microdecisión que lo separaba de la impulsividad. En tu vida, ese enfriamiento es una herramienta de supervivencia emocional. Cuando sientas que estás a punto de explotar, no lo niegues. Reconoce el calor que sube, reconoce el fuego que te quiere dominar. Luego, haz lo que nadie hace. No lo sigas, no lo actúes, no dejes que avance por inercia. Enfría tu interior. ¿Cómo? Con algo que parece demasiado simple. Bajar el ritmo de tu respiración y de tu pensamiento por un segundo. Un solo segundo de freno interno puede evitar horas de culpa, discusiones innecesarias, daños irreversibles. Cuando enfrías la sangre, recuperas tu centro. Y desde ese centro, eliges tu respuesta. El mundo no te enseñó a hacer esto. Te enseñó a reaccionar rápido, a defenderte rápido, a contestar rápido, a justificarte rápido. Te enseñó a vivir caliente. Por eso hoy te cuesta tanto mantener la paciencia. No porque seas débil, no porque seas emocionalmente inestable, sino porque tu vida entera ha sido una acumulación constante de tensión que nadie te dejó procesar. Y cuando esa tensión explota, sientes que fallaste. Pero no fallaste. Simplemente te sobrecargaron hasta límites que nadie ve. Enfriar la sangre es volver a tu eje. Es desengancharte del impulso. Es recordarte que no tienes por qué entrar en todas las guerras. Es darte permiso para no ser arrastrado por cada provocación. Es decirte a ti mismo que la temperatura de tu interior es tuya, no del mundo. Cuando logras esto, no solo mantienes la calma, la impones. Porque una persona con la sangre fría no es alguien sin emociones. Es alguien que convierte la emoción en lucidez. Y la lucidez te protege de ti mismo. Te protege de actuar desde el dolor. Te protege de destruir vínculos, oportunidades y espacios que sí te importan. Te convierte en alguien que, incluso en la tormenta, sigue siendo dueño de su dirección. La vida seguirá poniéndote al límite. Seguirá probando tu paciencia. Seguirá presionando tu mente y tu cuerpo. Pero si enfrías tu sangre, no te romperá. Porque el mundo puede tocarte por fuera, pero no podrá incendiarte por dentro. Escribe en comentarios: mi sangre obedece. Hay días en los que no te derrota la vida,
sino la cantidad de cosas que intentas abarcar sin darte cuenta. Quieres atenderlo todo, resolverlo todo, responderlo todo. Quieres ser capaz de sostener al trabajo, a la familia, a tus obligaciones, a tus emociones, a tus heridas, todo al mismo tiempo. Pero esa necesidad de abarcarlo todo te desintegra, te deja sin aire, sin energía, sin paciencia. Te convierte en un guerrero que intenta luchar en 30 frentes distintos con una sola espada. Y llega un punto en el que tu cuerpo no puede más, tu mente se satura, tu alma se cansa, y ahí suceden los peores errores. No porque seas débil, sino porque estás peleando batallas que no te corresponden. Musashi lo sabía bien. El samurái no gana por hacer más, gana por quitar. Gana por elegir qué golpe es necesario y cuál no. Gana por abandonar todo movimiento que no lo acerque a la victoria. En su doctrina, acumular movimientos era perder precisión. Acumular frentes era suicida. La verdadera disciplina, la que separa a un guerrero de un hombre desesperado, está en una idea simple y brutal: mantener solo el golpe real. Ese golpe real es esa acción que importa, esa decisión que sí cambia la situación, ese movimiento que corta la raíz del problema. Todo lo demás es ruido, distracción, desgaste inútil. Pero tú, agotado, presionado, emocionalmente fracturado, llevas demasiado tiempo respondiendo a lo que no es esencial. Te dejas arrastrar por discusiones que no te aportan nada. Te cargas responsabilidades ajenas porque no queda otra. Te involucras en conflictos que no resuelven nada. Intentas arreglar a personas que no quieren ser arregladas. Intentas sostener estructuras que ya están rotas. Intentas demostrar fuerza donde solo deberías poner distancia. Y eso te consume. La paciencia no se rompe por un único golpe. Se rompe por cientos de golpes pequeños que jamás tendrías que haber recibido. Se rompe por decir sí cuando quisiste decir basta. Se rompe por salvar siempre la situación. Se rompe por intentar cumplir expectativas invisibles. Se rompe por querer demostrar que puedes con todo. Y cuando finalmente explotas, crees que el problema fue la última gota. Pero no. El problema fueron todas las gotas que dejaste pasar antes. Musashi no desperdiciaba energía, no malgastaba su vida en lo que no tenía impacto. Él analizaba, descartaba, priorizaba. Cada decisión era cirugía, cada movimiento era intención pura. Si un golpe no acercaba el desenlace, no existía. Por eso era invencible, porque no peleaba batallas equivocadas. Él elegía, él filtraba. Él cortaba lo innecesario antes de entrar en combate. En tu vida diaria, tú haces justo lo contrario. Te involucras emocionalmente en problemas que no te pertenecen. Te dejas afectar por palabras que no deberías guardar. Te preocupas por situaciones que no puedes controlar. Intentas aferrarte a personas que te desgastan. Te sientes responsable por cargas que otros deberían asumir. Y luego, te preguntas por qué tu paciencia está siempre al borde del colapso. Estás peleando guerras ajenas mientras la tuya sigue sin resolverse. Llega un punto en el que tienes que aplicar la crudeza de Musashi. Priorizar el golpe real. Eso significa que antes de reaccionar, te preguntas con honestidad brutal: ¿esto importa? ¿Esto cambia algo? ¿Esto merece mi energía? ¿Esto es mío o es de otro? ¿Esto me acerca a la paz o me arrastra al caos? La mayoría de las veces, descubrirás que estás luchando por algo que no vale el desgaste emocional que te está costando. Cuando empiezas a mantener solo el golpe real, tu vida se coloca en su sitio. Dejas de contestar discusiones inútiles. Dejas de entrar al juego de quien solo quiere provocarte. Dejas de justificarte. Dejas de cargar con problemas que no deberías resolver. Dejas de perder tu tiempo emocional en personas que solo toman y nunca devuelven. Dejas de involucrarte en batallas que no puedes ganar porque no te pertenecen. Y ahí, sin darte cuenta, tu paciencia vuelve. Vuelve porque ya no la desgastas en lo que no importa. Vuelve porque estás canalizando tu energía donde sí tiene impacto. Vuelve porque ya no eres un guerrero disperso, sino uno enfocado.
Y un guerrero enfocado es imparable. La vida seguirá presentándote muchos frentes. Seguirás recibiendo provocaciones, exigencias, injusticias. Pero ya no vas a permitir que cada una de ellas se convierta en una guerra. Vas a elegir, vas a cortar. Vas a decidir dónde pones la espada y dónde simplemente das la espalda. Porque el verdadero poder no está en luchar más, sino en luchar solo donde tu golpe cambia el desenlace. Escribe en comentarios: solo doy el golpe real. Hay heridas que no se ven, heridas silenciosas, profundas, que no sangran hacia afuera, pero sangran por dentro. Heridas que no vienen del conflicto, sino del desgaste constante. De sentirte pequeño en conversaciones donde tu voz nunca tuvo espacio. De aguantar comentarios que te perforaron el alma porque no quisiste entrar en una discusión inútil. De callar tu cansancio para no generar más carga sobre los demás. De sostener expectativas ajenas mientras nadie sostiene las tuyas. Con el tiempo, algo dentro de ti se fractura y empiezas a reaccionar como si estuvieras siempre bajo ataque. No porque los demás sean monstruos, sino porque tú ya vienes herido. Musashi decía que el adversario más peligroso es el que llevas dentro. No ese que te provoca, no ese que te critica, no ese que te exige, sino el que lleva meses acumulando peso emocional sin ser atendido. Ese adversario interno es quien te roba la paciencia, quien te empuja al límite, quien convierte pequeñas fricciones en tempestades. La gente ve tu reacción, pero no ve el cansancio que te trajo hasta ella. Te juzgan por estallar hoy, sin entender que hoy solo fue la gota final de un océano silencioso. El problema no es la situación actual. El problema es lo que traes cargando. Y mientras no reconozcas al adversario interno, seguirás explotando en el peor momento. Te verás respondiendo con dureza cuando solo querías calma. Te verás alejándote de personas que sí te quieren, pero no saben cómo tratar con tu herida. Te verás sintiendo culpa por algo que no pudiste controlar. No porque seas malo, no porque seas inestable, sino porque estás reaccionando desde un dolor que llevas ignorando demasiado tiempo. Musashi no huía de su adversario interno. Lo enfrentaba, lo miraba de frente, lo estudiaba. Sabía que no puedes vencer a un enemigo al que no reconoces. Sabía que no puedes recuperar la paciencia si no entiendes que la agota. Sabía que no puedes controlar tus reacciones si no te permites ver lo que te duele. Para él, el primer acto de disciplina era sinceridad brutal consigo mismo, sin máscaras, sin excusas, sin edulcorar nada. Tú necesitas lo mismo, mirar dentro, ver lo que te está desgastando de verdad. ¿Es el trabajo o la sensación de que nunca haces suficiente? ¿Es la familia o sentir que nadie ve tu sacrificio? ¿Es la pareja o el dolor acumulado que nunca se habló? ¿Es la vida o la presión interna que te impones por miedo a fallar? No puedes seguir reprimiendo esa verdad. No puedes seguir actuando como si no pasara nada. Porque lo que no se mira vuelve como furia. Reconocer al adversario interno no es debilidad, es estrategia. Cuando entiendes la raíz de tu cansancio, puedes protegerte de lo que te desencadena. Cuando entiendes tu herida, puedes evitar que otros la toquen. Cuando entiendes tu patrón emocional, puedes cortarlo antes de que te arrastre. Es como ver la sombra que siempre estuvo detrás de ti y decirle: ya te vi, ya sé quién eres, ya sé dónde atacas. Solo entonces recuperas el control. Piensa en tu vida. Piensa en las veces que reaccionaste más fuerte de lo que querías. Piensa en cómo te arrepentiste después. Piensa en las noches donde te cuestionaste por qué te cuesta tanto mantener la calma. No eres tú fallando, es tu adversario interno actuando por ti. Ese que lleva meses pidiendo que lo escuches. Ese que necesita que lo enfrentes, no que lo ignores. Porque ignorarlo es lo que te está rompiendo. Y enfrentarlo no significa revivir el dolor. Significa nombrarlo. Significa decirte la verdad sin filtrar. Significa aceptar que estás cansado, que estás saturado, que estás herido y que eso no te hace menos guerrero. Al contrario, te hace más humano. Y un guerrero que se permite ser humano es un guerrero que puede reconstruirse.
Cuando reconoces al adversario interno, algo cambia radicalmente. Tus explosiones empiezan a desaparecer. No porque ya no sientas, sino porque ya sabes de dónde viene cada emoción. Y esa claridad es poder, porque cuando sabes de dónde viene el fuego, puedes evitar incendiar tu vida. Cuando sabes que te duele, puedes protegerte antes del golpe. Cuando sabes que te quiebra, puedes elegir no ponerte en ese lugar. El mundo seguirá empujándote, seguirá presionando, seguirá exigiendo, pero ya no te encontrará sin conciencia de ti. Ya no te encontrará ciego, ya no te encontrará vulnerable a tus propias sombras. Reconocer al adversario interno es el inicio del dominio emocional, y el dominio emocional es lo que transforma a una persona fracturada en una persona fuerte, precisa y con un control que otros no entienden. No te destruyas por seguir ignorando lo que te duele. Míralo, nómbralo, enfréntalo y verás cómo tu paciencia, esa que creías perdida, vuelve como un filo afilado que ya no cede ante nada ni nadie. Escribe en comentarios: veo a mi adversario. Hay un tipo de sufrimiento que nadie reconoce a simple vista, pero que consume por dentro más que cualquier golpe directo. El peso de las expectativas. Lo que creías que debía haber pasado. Lo que esperabas de alguien y nunca llegó. Lo que imaginaste de ti y no pudiste cumplir. Lo que te prometieron y jamás sucedió. Ese choque entre lo que soñabas y lo que la realidad te entrega es una de las causas más silenciosas de tu impaciencia. Porque no duele el hecho en sí. Duele la diferencia entre lo que tú deseabas y lo que la vida te está poniendo delante. Duele aceptar que no todo va a salir como imaginaste. Duele ver que te esfuerzas, te entregas, aguantas, y aún así, las cosas no responden a tu sacrificio. Musashi entendía esta fractura emocional mejor que nadie. Él sabía que la expectativa es la raíz de la frustración, que cuanto más deseas que algo sea de una forma, más te quiebras cuando no lo es, que cuanto más quieras controlar un desenlace, más violento será el impacto cuando descubras que la realidad no te obedece. Por eso su filosofía era radical: entrar al combate sin esperar nada, sin esperar triunfo, sin esperar derrota, sin esperar justicia, sin esperar recompensa, sin esperar reconocimiento, sin esperar comprensión, nada, solo claridad, solo presencia, solo acción limpia. Esa forma de pensar no era frialdad, era autoprotección, porque las expectativas tibian la mente, la vuelven lenta, torpe, emocionalmente dependiente. Si esperas que alguien te trate bien, cuando no lo haga te romperás. Si esperas que el trabajo te valore, cuando no lo haga te sentirás insuficiente. Si esperas que la vida te devuelva lo que das, cuando no lo haga caerás en resentimiento. Si esperas que ciertas personas cambien, cuando no lo hagan sentirás que perdiste años de tu vida. No es el hecho lo que te derrumba, es lo que esperabas del hecho. Piensa en cuántas veces tus explosiones de impaciencia nacen de una expectativa no cumplida. Esperabas comprensión y recibiste indiferencia. Esperabas apoyo y recibiste distancia. Esperabas gratitud y recibiste exigencia. Esperabas respeto y recibiste presión. Tú das mucho. Tú sostienes mucho. Tú cargas mucho. Tú intentas hacer las cosas bien. Y en el fondo, parte de ti espera que el mundo responda a ese esfuerzo. Pero el mundo no responde así. No funciona así. Y ese choque entre tu entrega y la respuesta que recibes es lo que te está rompiendo. Musashi se liberó de ese dolor de raíz. Dejó de esperar. Y al dejar de esperar, dejó de romperse. Su paciencia no venía de aguantar más, sino de desear menos. No de ser más duro, sino de ser más realista. No de negar la emoción, sino de no atarse a un resultado fijo. Él entraba a la vida con una idea profundamente aterradora para la mayoría de la gente. Haré lo que debo hacer y aceptaré lo que venga. Esa aceptación no era pasividad, era poder. Porque cuando ya no esperas, nada te rompe, nada te sorprende, nada te desequilibra. Y desde ahí, tu acción se vuelve precisa, firme, imparable. Piensa en lo que te está desgastando ahora. Tal vez no es la persona, sino lo que esperabas de ella.
Tal vez no es el trabajo, sino lo que esperabas que fuera. Tal vez no es la situación, sino la imagen que tenías en tu cabeza de cómo tendría que haber sido. Tal vez no es la vida, sino la versión idealizada que tú mismo construiste y ahora no encaja con la realidad. Y ese choque constante, esa comparación silenciosa, esa esperanza rota, es lo que te drena la paciencia hasta dejarte vacío. Querer menos no significa renunciar, significa liberar espacio interno. Significa cortar la cuerda que te ata a una idea que solo existe en tu mente. Significa ver las cosas como son, no como deberían ser. Significa aceptar que las personas son como son, no como tú necesitas que sean. Significa entrar al día sin dar nada por hecho, sin exigir que la vida te devuelva lo que has invertido. Y, paradójicamente, cuando entras sin expectativas, recibes más. Porque ya no te aferras al resultado. Ya no te desesperas por controlar. Ya no te rompes por lo que no se dio. La paciencia vuelve cuando ya no estás luchando contra lo que no existe. Cuando ya no exiges que la realidad se adapte a ti. Cuando sueltas la idea de que todo tiene que encajar en tu plan. Cuando entiendes que la madurez emocional no es obtener lo que quieres, sino sostenerte incluso cuando no lo obtienes. La expectativa es una espada que te apunta solo a ti. Si no la sueltas, te seguirá hiriendo. Si la sueltas, tu mente se libera, tu cuerpo se relaja, tu respiración vuelve, tu paciencia se estabiliza y tu presencia se vuelve más pura. Musashi no buscaba controlar el resultado, buscaba controlar su estado interno. Tú puedes hacer lo mismo. No esperes que te entiendan, no esperes que te agradezcan, no esperes que te valoren, no esperes que cambien, no esperes que la vida te dé un respiro. Actúa. Decide, mantente, acepta. Cuando sueltas la expectativa, recuperas tu fuerza. Escribe en comentarios: suelto lo que espero. Hay una forma de dolor que no proviene de la vida, sino de la comodidad. Esa comodidad que parece inocente, pero que te va ablandando por dentro. Cuando todo te incomoda te quejas, pero cuando nada te incomoda, también te pierdes. Sin darte cuenta, empiezas a evitar las conversaciones difíciles, los límites necesarios, las decisiones que pesan, los cambios que duelen, las incomodidades que te obligan a crecer. Te quedas en lo conocido, incluso si lo conocido te destruye. Y ahí, justo ahí, tu paciencia comienza a deteriorarse. No por exceso de presión, sino por falta de músculo interno. La incomodidad es una forja, y tú llevas demasiado tiempo evitando entrar en ella. Cuando te acostumbras a evitar el dolor, cualquier roce te irrita. Cuando huyes del conflicto, cualquier palabra te hiere. Cuando renuncias al esfuerzo, cualquier tarea te supera. Cuando esquivas tus propias emociones, cualquier gesto te dispara. No pierdes la paciencia porque la vida sea injusta. La pierdes porque te has vuelto demasiado sensible a estímulos que antes sabrías manejar. Te desgastas por cosas pequeñas porque ya no entrenas tu resistencia emocional en cosas grandes. Musashi entendía esta degradación interna. Él sabía que la mente que busca comodidad se vuelve frágil. Y una mente frágil reacciona, explota, se rompe. Por eso entrenaba en condiciones que otros consideraban insoportables. Por eso se enfrentaba con retos que nadie habría elegido. Por eso vivía con lo mínimo. Porque sabía que una vida demasiado cómoda construye un espíritu demasiado débil. Y un espíritu débil no puede controlar su paciencia. Tú también llevas tiempo evitando lo incómodo, evitando decir lo que realmente piensas para no generar conflicto, evitando poner límites para no decepcionar, evitando tomar decisiones importantes para no fallar, evitando mirar tus heridas para no sentir, evitando cambiar porque cambiar duele. Y cada una de esas evitaciones te ha vuelto más vulnerable al estrés, menos tolerante a la presión, más explosivo ante cualquier fricción. No porque seas mala persona, sino porque estás fuera de forma emocional. Por eso esta lección es una de las más duras. Hacer las cosas incómodas a propósito. No porque disfrutes del dolor,
sino porque necesitas recuperar tu temple. Necesitas volver a ser alguien que puede caminar en terreno irregular sin quebrarse. Necesitas entrenar tu paciencia con microdesafíos diarios que reconstruyan tu fortaleza interna. Porque la paciencia no se recupera descansando más. Se recupera haciéndote más fuerte que aquello que te presiona. Piensa en todas las incomodidades que evitas. Esa conversación pendiente que sigues posponiendo. Ese límite que sabes que tienes que poner, pero no te atreves. Esa decisión que llevas meses retrasando. Ese cambio que sabes que es necesario, pero que te da miedo enfrentar. Esa confesión emocional que te muerde por dentro. Todo eso, al no hacerlo, te está robando fuerza. Te está robando estabilidad. Te está robando paciencia. Lo que evitas no desaparece, crece. Musashi decía que el guerrero, que no entrena el espíritu en la incomodidad, pierde la batalla antes de empezar. Porque el enemigo más fuerte no es la presión externa, es la debilidad interna que se instala cuando dejas de desafiarte. Tú necesitas volver a desafiarte, no en grandes gestas, sino en pequeños actos que reconstruyan tu autoridad sobre ti mismo. Decir lo que callas, hacer lo que temes, sostener lo que incomoda, poner orden donde hay caos, terminar lo que empiezas, asumir tu verdad sin esconderla. Cada pequeño acto incómodo endurece tu columna emocional, y cuando la columna se endurece, la paciencia vuelve. La próxima vez que estés a punto de estallar, pregúntate esto. ¿Estoy reaccionando a la situación o estoy reaccionando a toda la incomodidad que llevo evitando? La mayoría de las veces, tu explosión no viene del momento presente. Viene de semanas, meses, incluso años de silencio, cobardías pequeñas, decisiones aplazadas y verdades enterradas. Ese peso interno es lo que te quiebra, no lo de ahora, lo de antes. Hacer lo incómodo te libera de ese peso, rompe la acumulación que te estaba destruyendo, corta la tensión que llevabas arrastrando, te devuelve una claridad que no podías encontrar desde la comodidad. Porque la comodidad es un anestésico, te adormece, te suaviza, te debilita. La incomodidad es una espada, te despierta, te enfoca, te fortalece. No necesitas un combate para recuperar la paciencia. Necesitas recuperar la costumbre de hacer lo que te desafía. Dejar de evitar, dejar de posponer, dejar de esconder, enfrentar, asumir, avanzar. No porque sea fácil, precisamente porque no lo es. La dureza no te rompe, te reconstruye. La incomodidad no te destruye, te despierta. Y cuando te despiertas, recuperas algo que creías perdido. Tu resistencia emocional, tu temple, tu capacidad de soportar sin estallar. La vida no se volverá más suave, pero tú sí puedes volverte más fuerte. Y cuando lo hagas, nada, absolutamente nada, podrá quebrarte con la facilidad con la que hoy lo hace. Escribe en comentarios: abrazo la incomodidad. Hay un desgaste silencioso que destruye tu paciencia más que cualquier ataque directo. La sensación de que tienes que responder a todo, a cada provocación, a cada comentario, a cada injusticia, a cada gesto hiriente, a cada malentendido, a cada tensión que aparece. Te han educado para justificarte, para explicarte, para demostrar que no fallas, para corregir lo que otros piensan de ti, para defender tu valor incluso cuando nadie lo está cuestionando. Y sin darte cuenta, entras en una espiral agotadora donde sientes que debes reaccionar a cada estímulo del mundo. No vives, respondes, no eliges, reaccionas, no decides, te defiendes. Esa obligación emocional de estar siempre al día con la vida es lo que te está rompiendo. Porque no solo gastas energía en lo que importa, sino en lo que no vale absolutamente nada. Reaccionas a palabras vacías, a actitudes que no cambiarán, a expectativas que no te corresponden, a opiniones que no van a aportarte nada. Reaccionas desde la herida, desde el agotamiento, desde el impulso. Y en ese estado es imposible mantener la paciencia. No porque seas débil, sino porque estás entregando tu energía a cosas que no la merecen. Musashi lo sabía. Él no respondía por necesidad emocional, solo respondía
cuando esa respuesta tenía impacto. No se desgastaba reaccionando al ruido del adversario. No se dejaba llevar por provocaciones baratas. No se justificaba. No se explicaba. No se defendía de lo que no tenía peso. Su energía era quirúrgica. Su acción era precisa. Su calma era un arma que desconcertaba al enemigo. Él no reaccionaba. Elegía. Y esa diferencia separa a un guerrero del resto del mundo. Tú llevas demasiado tiempo exigiéndote responder a cosas que no lo merecen. Palabras que no definen nada. Comentarios que no cambian nada. Miradas que no significan nada. Fricciones que no llevan a ninguna parte. Cada reacción te desgasta. Cada defensa te cansa. Cada explicación te desangra. Estás poniendo tu energía en batallas que no tienen desenlace. Por eso sientes que tu paciencia se derrumba por cualquier cosa, porque la estás gastando en guerras inútiles. Musashi tenía un principio brutal. No exijas, responde solo cuando es necesario. No actúes por impulso. No entres al combate emocional si no hay nada que ganar. No desgastes tu espíritu en provocaciones. No entregues tu equilibrio por discusiones estériles. No te vacíes en personas que no escuchan. No te justifiques ante quien ya ha decidido no entender. No pongas tu energía donde no produce claridad. Imagina todas las veces que perdiste la paciencia por algo que hoy ni recuerdas. Todas las discusiones inútiles en las que dejaste pedazos de tu energía. Todos los argumentos que diste a personas incapaces de recibirlos. Todo lo que hablaste de más. Todo lo que explicaste sin necesidad. Todo lo que defendiste sin motivo. Ese desgaste no fue gratuito. Se acumuló. Te dejó sin reservas. Te dejó frágil. Te dejó expuesto. Y ahora, cualquier pequeña fricción te enciende porque estás exhausto por dentro. La clave no es responder mejor. La clave es responder menos. Musashi decía que no todo merece una reacción, que no toda batalla debe librarse, que la mayoría de los conflictos se desvanecen si no los alimentas. Esa es la disciplina que te falta. La capacidad de elegir dónde sí y dónde no. La capacidad de callar donde antes gritabas. La capacidad de observar donde antes intervenías. La capacidad de dejar pasar lo que no tiene importancia real. Y aquí es donde recuperas el control. Cuando decides responder solo cuando tu respuesta es estratégica. Cuando eliges tus palabras como quien elige golpes precisos. Cuando dejas de justificarte ante quien no lo merece. Cuando sostienes tu silencio como un acto de fuerza, no como una rendición. Cuando ya no sientes la necesidad de reaccionar para demostrar nada. La paciencia no se quiebra por lo grande, se quiebra por lo pequeño multiplicado. Si eliminas lo pequeño, lo grande se vuelve manejable. Y te sorprenderá algo. Cuando dejas de responder a todo, tu mente se calma. Tu cuerpo se afloja, tu carga interna se reduce, tu espacio mental se limpia, tu energía se recupera y tu paciencia regresa porque por fin la estás protegiendo en vez de exponerla. No todo merece tu reacción, no todo merece tu voz, no todo merece tu tiempo, no todo merece tu desgaste. Escoge tus batallas, escoge tus palabras, escoge tu silencio. Y verás cómo la vida deja de sentirse como un ataque constante y empieza a abrir espacios donde antes solo había tensión. Escribe en comentarios. Respondo solo lo esencial. Hay momentos en los que sientes que no tienes nada donde agarrarte, que la vida te está pidiendo más de lo que puedes dar, que tu mente está al límite, que tu cuerpo ya no responde, que tu paciencia se ha convertido en arena entre los dedos. En esos instantes, cuando todo te pesa, cuando ya no sabes qué hacer ni cómo sostenerte, es fácil perderse. Es fácil reaccionar mal. Es fácil convertir tu dolor en impulso, tu cansancio en explosión, tu miedo en ataque. Y cuando eso pasa, te ves rompiendo cosas que luego querrías conservar. Te ves diciendo palabras que luego te persiguen. Te ves actuando desde un espacio roto, no desde un espacio consciente. Lo sabes, lo has vivido. Y no quieres volver a pasar por eso. Musashi también llegó muchas veces a ese borde. Momentos en los que no había calma, no había claridad, no había fuerza. Momentos donde todo presionaba al mismo tiempo.
y aún así no se desmoronaba. No porque fuera perfecto, sino porque tenía un refugio interno, un lugar al que volver cuando ya no podía sostener todo lo demás. Él lo llamaba así: volver a la hoja, volver al fundamento, volver a aquello que nunca cambia aunque todo cambie, volver a lo que te construye, no a lo que te destruye. Para Musashi, la hoja no era solo la espada, era la disciplina, la rutina, el gesto que repites incluso cuando tu alma está en ruinas. Era la práctica que sostiene tu mente cuando tu mundo se viene abajo. Era su ancla, su orden, su centro, su salvavidas psicológico. La hoja representaba aquello que lo mantenía firme cuando la tormenta amenazaba con arrancarlo del suelo. Tú necesitas tu propia hoja. Esa cosa que te estabiliza incluso cuando tu paciencia se ha roto en 1000 piezas. Esa acción que puedes hacer incluso en tu peor día. Esa rutina que te da estructura cuando todo está desordenado. Ese hábito que te recuerda quién eres cuando la vida intenta convertirte en alguien que no reconoces. No tiene por qué ser algo grande. Puede ser algo pequeño, casi insignificante para otros, pero invaluable para ti. Quizá tu hoja sea caminar para despejar la mente. Quizá sea escribir unos minutos para sacar lo que no puedes decir en voz alta. Quizá sea entrenar aunque estés agotado. Quizá sea ordenar tu espacio para recuperar claridad. Quizá sea escuchar una frase que te centra. Quizá sea quedarte en silencio para reconectar contigo. Quizá sea terminar una tarea concreta que te recuerda que aún tienes control sobre algo. No importa cuál sea. Importa que exista, porque cuando careces de una hoja, de un ritual, de un ancla, de un eje, la vida te arrastra. Te convierte en alguien que solo reacciona. Te empuja a reproducir viejos patrones. Te lleva a explotar por cansancio, no por intención. Te arruina la calma porque no tienes un lugar interno donde sostenerte. Un guerrero sin hoja está siempre al borde del derrumbe. No porque sea débil, sino porque no tiene dónde volver cuando lo necesita. Piensa en todas esas veces en las que perdiste los nervios sin querer. Todas esas veces en las que dijiste, no sé qué me pasó. Todas esas veces en las que pensaste, no soy así. Todas esas veces en las que el dolor, la presión y el agotamiento te lanzaron hacia una versión de ti mismo que no te representa. Ahí faltaba tu hoja. Faltaba ese ritual que te hubiera devuelto claridad. Faltaba ese hábito que te habría devuelto control. Faltaba esa práctica que te ancla cuando te estás ahogando. Musashi siempre volvía a la hoja cuando estaba abrumado, a su entrenamiento, a su respiración, a su postura, a su silencio, a su disciplina. Y es por eso que nunca se perdía del todo. Nunca se dejaba arrastrar más allá del punto de no retorno. Su hoja era su hogar interno, su templo, su estructura. Tú también mereces eso. No puedes seguir viviendo dependiendo únicamente de tu fuerza del día. Necesitas algo estable, repetible, firme, que te sostenga incluso cuando todo lo demás se desmorona. La hoja no es una espada física. Es tu disciplina emocional. Es el acto que te recuerda que tienes control. Es la rutina que te devuelve tu identidad. Es el pequeño movimiento que te permite recalibrar tu mente antes de reaccionar. Es aquello que eliges mantener, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando todo te supera, incluso cuando la vida te pide más de lo que tienes. Cuando encuentres tu hoja, tu rutina esencial, te darás cuenta de algo profundo. La paciencia ya no dependerá de las circunstancias. Dependerá de tu ancla interna. Dependerá de algo que nadie puede tocar, que nadie puede romper, que nadie puede quitarte. Y ese es el verdadero poder. No la ausencia de caos, sino la presencia de un centro fuerte dentro de ti. La vida seguirá siendo dura. El mundo seguirá probándote. Las personas seguirán fallando. Tú seguirás teniendo días malos. Pero si tienes tu hoja, no perderás tu dirección. No perderás tu calma. No perderás tu esencia. No te perderás a ti. Escribe en comentarios. Siempre vuelvo a mi hoja.